Bien, y regresamos aquí en Desde Lejos No Se Ve. Decíamos recién, la Argentina, o bueno, el superministro que también es candidato por bueno, por el actual gobierno, por el Unión por la Patria, Frente de Todos, bueno, ha cambiado muchas veces, tiene que cambiar el nombre constantemente. Llegó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para desembolsar, bueno, una cantidad de dólares que la Argentina necesita con urgencia. Pero la verdad que ese acuerdo trae aparejado algunos puntos que nos interesaba discutir particularmente, desenmarañar un poquito de qué se trata este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y para eso tenemos a Guido Lapa con nosotros, que bueno, le agradecemos la espera, ya lo estamos viendo en la cámara. Guido es economista, es magíster en finanzas y también es docente de la UBA. Así que bueno, te saludamos Guido, gracias por el contacto, gracias por estar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, Ido, decíamos recién, el gobierno llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un análisis de las metas que, bueno, tenía que cumplir y que la del último término no ha sido posible, ¿no? Cuando hablamos de metas, hablamos de lo que había impuesto el mismo Fondo Monetario Internacional y está este desembolso de dinero. Yo lo primero que te pregunto es, porque hay dos versiones, o varias si se quiere, pero el oficialismo habla, dice, bueno, con esto logramos que no se vaya la inflación más de lo que se venía proyectando, logramos contenerla y podemos hacer frente a un compromiso que estaba a la vuelta de la esquina, bueno, sin tener que utilizar otra moneda y demás. En líneas generales, digamos, ¿de qué se trata este acuerdo, en primer lugar, y quiénes ganan y quiénes pierden? Bueno, da para desarrollar bastante esa Ujú. pregunta. En principio, desmentir. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. En principio, desmentir la idea esta de que finalmente se va a poder contener a la inflación Ujú. de la mano de este plan. La verdad es que yo pienso todo lo contrario, que es un plan estrictamente inflacionario, en la medida en que, por ejemplo, en el comunicado de ayer el fondo avala lo que fueron los anuncios del día lunes, para que todos lo tengamos presente, es este impuesto nuevo a las importaciones que inmediatamente se trasladaron a los precios, ni siquiera va a haber que esperar hasta la Ujú. medición de la inflación porque los importadores, así como se les metió este impuesto, empezaron a retocar las listas de precios. Y por otro lado, también se lanzó un nuevo dólar agro, donde no está incluida la soja, pero que sí está incluido, por ejemplo, el maíz. Ujú. Y eso tiene una importancia particular porque el maíz es el alimento del pollo y del cerdo, que son dos carnes que se consumen particularmente en los sectores menos acaudalados de la Ujú. Argentina. Ujú. Quien no llega a comprar carne vacuna, en general termina comiendo más pollo y más cerdo, y son dos bienes que van a aumentar seguramente significativamente porque se les pasó de tomar un dólar a 300 a un dólar a 340. Entonces, también va a tender a aumentar el precio en el mercado interno. Entonces, tenemos por ahí un foco de inflación nueva. Tenemos también ayer el acuerdo que habla de sostener el objetivo de déficit fiscal que Ujú. se había impuesto originalmente, que es del 1,9% del PBI, el déficit fiscal primario, que es lo que recauda el Estado y lo que gasta el Estado. El Estado puede gastar más de lo que recauda hasta el 1,9% del PBI, y el propio fondo se toma la atribución de decir de dónde hay que ajustar los gastos. Y ahí hay que prestarle mucha atención Ujú. porque habla de la masa salarial de los trabajadores del Estado, habla de los giros del Poder Ejecutivo Nacional a las provincias, y habla también de una nueva, bueno, de la asistencia social, que ya Ujú. viene cayendo en términos reales de manera muy, pero muy significativa, y que el fondo propone profundizar esa caída. Y por último, y acá me parece que tenemos un contenido inflacionario muy, muy explícito, tiene que ver con el aumento de las tarifas vía reducción de subsidios, Ujú. Ujú. que es algo que ya venimos sufriendo, especialmente en el AMBA, que era el sector que concentraba, la zona geográfica que concentraba la mayor parte de los subsidios, también donde vive cerca del 55% de la población argentina, y ahora vamos a un nuevo aumento de las tarifas que también va a ser netamente inflacionario. Entonces, primero desmintamos eso. Ujú. Y después, dicho esto, como para redondear y no extenderme mucho más, si quienes pierden van a ser quienes consumen las carnes eh,
que reemplazan a la carne vacuna. Si quienes pierden son quienes están todavía en el régimen de subsidios. Si quienes pierden son los trabajadores estatales que tienen salarios de pobreza. Si quienes pierden son quienes reciben una asistencia social, quienes ganan al revés son quienes están del otro lado del mostrador, quienes tienen la posibilidad de remarcar los precios, quienes se exportan y van a acceder a un dólar preferencial. Es decir, pierden los que siempre pierden y ganan los que siempre ganan, pero profundizada. Claro, recién charlábamos hace un instante sobre los planes de estabilización, particularmente hablábamos de la década del 80, veíamos las similitudes que se dan entre, bueno, algunos planes llamados de estabilización, que, bueno, se presenta esta pregunta, ¿quién gana y quién pierde? Y veíamos que el gasto social está siempre, digamos, de por medio, esto que vos decías recién, el gasto, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Hay también un mito sobre eso, ¿no? Digo, de cuánto uno puede ahorrarse reduciendo, digamos, el gasto. Hablamos del caso, por ejemplo, de las ayudas sociales, que es algo que está en debate, que se ha trasladado a la población muchas veces, porque uno ve y dice, che, bueno, el problema de la Argentina es que se gasta mucho en quienes perciben planes sociales y no en otros lugares. ¿Esto es así? ¿O dónde, digamos, está la verdadera masa de gastos que tiene el país o que tiene, bueno, en general el gobierno en este caso, este gobierno? No, nosotros tenemos toda una estructura impositiva o tributaria que es muy regresiva. Ujú, Que sea muy regresiva en términos técnicos, lo que quiere decir en criollo es que le cae con más peso a quienes tienen menos capacidad contributiva, es decir, a quienes tienen menos ingresos. Eso se ve y el caso que más se menciona, por supuesto, es el del IVA, porque al estar todos los productos y todos los bienes alcanzados por el mismo porcentaje, lo que tenemos es que el litro de leche en una villa del Gran Rosario se paga de IVA lo mismo que una joya en Puerto Madero. Entonces, bueno, ahí tenemos que si todos pagan proporcionalmente el mismo IVA, no se atiende a que algunos tienen muchos ingresos y otros tienen muy pocos. Tenemos que las sociedades pagan impuestos a las ganancias en un promedio mucho menor al de los países desarrollados y al de ujú. América Latina, mientras que tenemos el impuesto a las ganancias acechándole a los trabajadores de su salario en la medida en que pelean y consiguen, sobre todo los trabajadores formales, un aumento salarial, ya tienen ahí el problema y la amenaza del impuesto a las ganancias. Entonces, nosotros tenemos todo un régimen tributario que es muy, pero muy regresivo, y tenemos también un gasto en asistencia social, que como bien vos decís, se hace mucho foco en los medios de comunicación, pero que en términos presupuestarios es mínimo, sobre todo en comparación de lo que son, por ejemplo, los gastos tributarios. Ujú, Que lo explico muy rápido, pero los gastos tributarios son aquellos impuestos que el Estado se priva de cobrar. ujú, Se priva de cobrarlos fundamentalmente como una forma de fomentar determinadas industrias, fomentar determinadas regiones. Está el caso también muy popular de Tierra del Fuego, en donde hay dos grandes magnates, dos grandes empresas, uno financiando al ex Frente de Todos, el otro financiando a Juntos por el Cambio, y es un régimen, Nicky Caputo, ujú. es un régimen en donde nadie quiere meter la mano porque saben que de ahí sale buena parte del financiamiento electoral después. Y si uno suma los distintos regímenes de fomento, las distintas exenciones impositivas y demás a las grandes empresas fundamentalmente, tenemos que estamos hablando de casi el 2,5% del PBI. Ujú, O los jueces que no pagan ganancias. Es decir, hay todo un régimen en donde finalmente lo que paga el Estado en materia de deuda externa y de intereses de la deuda externa, lo que se priva de recaudar el Estado producto de estas exenciones impositivas, son muchísimo más importantes y muchísimo más significativas que cualquier gasto que pueda haber en planes sociales o en asistencia social, Son los verdaderos planeros, digamos, de la Argentina. indudablemente. ¿Qué tal, Guido? Patricio te saluda. Quería hacerte una consulta porque de casualidad esta semana dejó mucha tela que cortar la aparición de los candidatos desfilando por la sociedad rural y me llamó poderosamente la atención que en un escenario de estrangulamiento del comercio externo, de escasez de dólares, los candidatos pasaran por la sociedad rural a decir que en definitiva la solución para un proyecto de país futuro pasa por la eliminación de las retenciones. ¿Sí? Parece que ahí tenemos un punto muy, muy fuerte para discutir, indistintamente de quién gobierne, si es viable llevar adelante esta situación de crisis económica absoluta con un régimen inflacionario muy alto, llevar adelante un proyecto de país sin retenciones. ¿Es posible eso? ¿Es una locura?
Bueno, en principio no están dadas las condiciones, porque es una de las grandes fuentes de recaudación del Estado, las retenciones. Este año que tuvo la sequía tan pero tan importante, donde se calcula que se perdieron 20.000 millones de dólares en exportaciones, la recaudación cayó, Ujú. cayó en términos reales, aumentó por debajo de la inflación, y eso es lo que lo complicó tanto al Estado, que viene ajustando en términos reales también los gastos, y sin embargo no está pudiendo cumplir con los objetivos que se había trazado en aquel primer acuerdo de Martín Guzmán con el Fondo Monetario. Entonces, las retenciones son una fuente de ingresos muy importante para el Estado. Hoy, si, si se dejasen de cobrar esas retenciones, el déficit fiscal se iría por las nubes. Y la verdad es que los políticos en campaña pueden endulzar los oídos de sus oyentes siempre, pero después el propio macrismo, que arrancó su gobierno eliminando las retenciones, terminó su gobierno reponiéndolas. Ujú. Yo escuchaba los distintos discursos en la sociedad rural, todos muy intentando vanagloriarse con el campo y con ese sector tan concentrado del campo, tan rico del campo, y finalmente me pareció interesante lo que decía Sergio Massa, porque si bien él también hablaba de quitarle las retenciones a las economías regionales y demás, tuvo un planteo que marcó la diferencia respecto de, bueno, de los que fueron, ¿no? Porque no fueron los candidatos del Frente de Izquierda, sino que estuvo Milei, Ujú. tuvieron Bullrich, Larreta y Massa fue el que dijo que había que sacarle la mochila de la economía argentina al campo a partir de desarrollar vaca muerta y el litio, que son dos sectores a los cuales también se les está dando regímenes especiales, se les está dando exenciones impositivas, se les está dando libre disponibilidad de capitales, es decir, que mientras la mayor parte de la Argentina está atravesada por un cepo cambiario, bueno, lo que se votó en principio para el sector energético es que tengan libre disponibilidad de capitales y puedan sacarlo, sus utilidades a donde quieran. Entonces, me parece que es uno, si uno agudiza el oído, es uno de los primeros debates estratégicos que se ve en campaña. Ujú. Porque después yo tengo la idea, no sé cómo lo ves vos, recién te escuchaba, Patricio, en algún día podemos charlar del Plan Austral y del libro de Juan Carlos Torre, que es un librazo, El quinto pero piso, tiene un título, no recuerdo, pero es más o menos ahí, ¿no? Secretos del Diario de quinto una piso. temporada en el quinto Sí, en piso. la temporada del quinto piso. Sí. Si no lo leíste, te lo recomiendo, es fenomenal. Pero independientemente de eso, digo, para mí, por ejemplo, para el Fondo Monetario, un Massa, una Bullrich o un Larreta son grandes activos. Si uno ve cómo se viene desarrollando el mercado financiero a lo largo de la campaña electoral, el hecho de que Massa haya sido el candidato del peronismo fue muy festejado por el mercado, porque Ujú. saben que cualquiera que gane va a ser un gobierno market friendly y porque la rural sabe que cualquiera que gane va a ser un chupamedia de la rural. Ujú. Y entonces en esta campaña electoral, en donde más allá de las formas, en general hay un programa común, me parece, a los tres principales candidatos, la delimitación que hizo Massa, la distinción que hizo Massa respecto de los otros candidatos, es un punto de interés para profundizar a ver si verdaderamente tienen planes alternativos o si finalmente también respecto de estos temas van a terminar convergiendo. Y te pregunto algo, Guido, porque decías recién, quien gane, bueno, va a responder a determinada situación. Decías, Massa es el candidato del imperialismo, por decirlo de alguna manera. Esta posición no lo asume el gobierno del todo, por lo menos un sector, entiendo que no le queda cómoda, ¿no? Pero dice, bueno, leía, no sé, por ejemplo, un diario oficialista como es Página 12 diciendo, bueno, Cristina está convencida de que el Fondo Monetario quiere echar al peronismo del gobierno. Sin embargo, hasta ahora el gobierno viene cumpliendo, salvo esta última parte, ¿no? Todas las metas que fue acordando con el Fondo Monetario Internacional. Recién, bueno, discutíamos esto de la última, ¿no? Pero digo, ¿vos crees que el Fondo Monetario termina, digo, desembolsando este dinero por una propia conveniencia, por un respaldo a masa? O bueno, también está el debate, bueno, ¿se paga o no se paga con yuanes? Y bueno, por ahí la posibilidad de que esa deuda, que este vencimiento se paga ahora con yuanes, dejaría mal parado, digamos, que haya una primera experiencia de pagar deuda con otra moneda que no sea la moneda yanqui. O bueno, es un espaldarazo finalmente a masa. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo analizás eso? No, yo creo que Massa es el principal candidato Ujú. de la Embajada de Estados Unidos, junto con Larreta. Creo que si Bullrich llegase a ganar las PASO dentro de Juntos por el Cambio,
buena parte del círculo rojo, del establishment y de la AmCham, por decir de alguna manera, Ujú, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se van a alinear detrás de la candidatura de Massa. ujú, Creo que Cristina lo sabe eso y creo que por eso designó a Massa como candidato. ujú, Eh, y, y también veo que el Fondo Monetario le viene dando mucha cuerda a la ujú, Argentina. No es cierto que esta sea la primera vez que se incumplió. La Argentina, distintas metas se incumplieron a lo largo de todas las revisiones trimestrales, ujú, solamente se cumplieron las primeras, y sin embargo el fondo nunca restringió los desembolsos. ujú, Eso quiere decir que el fondo no es partidario de dar un pasito adelante y dejar en offside a la Argentina e impulsar, empujarnos al abismo de una hiperinflación, al abismo de una devaluación. Por supuesto, mi opinión respecto del Fondo Monetario es una opinión muy mala y entiendo que es uno de los grandes condicionantes que tiene la economía argentina. No quiero embellecer con esto al fondo, sino que al contrario, al propio Fondo Monetario y al propio Estados Unidos me parece que no le conviene una desestabilización de la economía argentina. Ellos apuntan a una transición ordenada, ya ujú. sea una transición ordenada a un gobierno de la oposición o a una transición ordenada a un nuevo gobierno de masa, por Ujú. decirlo de alguna Sí. manera, y, y bueno, creo que estamos viendo un poco eso, un fondo que no quiere ocupar en la elección argentina un papel tan protagónico y que finalmente ahora da estos desembolsos y se compromete a no hacer una nueva revisión hasta el mes de noviembre, cuando ya van a haber pasado las elecciones y cuando ya cualquier incumplimiento va a recaer directamente en el próximo gobierno. Ujú. Ahora, ¿no crees también que la negociación que lograron sellar finalmente esta semana tiene que ver con la idea de que el gobierno que venga efectivamente va a tener que hacer una corrección de las variables macroeconómicas? Por un lado te pregunto eso, pero al mismo tiempo también para que reflexiones de cuál es el costo, sobre todo visto desde el punto de vista del mundo del trabajo, un fenómeno devaluatorio como está creciendo, un consenso entre los economistas de los distintos espacios, también de los espacios de divulgación, de pensamiento económico, de que en el estado inflacionario actual es inviable una política gradual y que lo único que podría resolver el nivel inflacionario y la escasez de dólares es una política de congelamiento, suba de tarifas, congelamiento de precios, devaluación del peso, etcétera, etcétera. A ver, sobre lo primero, sí creo que el fondo es consciente de que el próximo gobierno va a ser el que haga las reformas estructurales que ellos siempre quisieron y que hasta ahora no pudieron. Y ahí creo que, respecto de lo que, retomando un poco lo que decía antes, es donde aparecen las divergencias, incluso dentro del propio Juntos por el Cambio, porque hay unos que dicen vamos a hacer las reformas estructurales con diálogo y Ujú. otros que dicen vamos a hacer las reformas estructurales imponiéndolo en la calle y defendiéndolo en la calle contra las piedras, los morteros y demás. Pero después hay un acuerdo general respecto de cuáles van a ser las reformas estructurales que van a hacer. Y yo te escuchaba al final de tu columna, Patricio, y hablaban del costo social Ujú. y de si los sectores populares en la Argentina están en condiciones o no de tolerar nuevamente un empeoramiento de sus condiciones de vida cuando llevamos 5 años consecutivos, del 2017 para acá, de caída sostenida del poder adquisitivo del salario. Entonces, ¿cuánto más ajuste es tolerable en términos sociales? Yo creo que no mucho más. Y si yo estoy en Buenos Aires, pero en la medida en que camino por el conurbano bonaerense, me doy cuenta de que hay una situación muy dramática, de un padecimiento muy fuerte, y que se refleja también en los últimos datos de pobreza y que seguramente cuando surjan los nuevos se va a ver el empeoramiento respecto de la foto anterior. Y luego hablabas de este consenso. Yo, a ver, a veces trato de no decir que soy economista por la vergüenza que me hacen sentir muchos colegas, en el sentido de yo no formo parte de ese consenso. De todas maneras, me parece que la política del gobierno viene siendo la de consentir buena parte de eso que le exigen, porque finalmente la devaluación está ocurriendo, porque finalmente el ajuste es algo que ya está ocurriendo, y bueno, las diferencias después terminan siendo, como decía recién, respecto de los ritmos, respecto de las formas, pero que el gobierno se está ajustando, lo dijo Georgieva, ¿no? Le preguntaron qué pensaba de la sucesión de ministros de Economía en la Argentina, ministros y ministras, porque estuvo también eh, Batakis,
Y ella dijo, 3 ministros, un programa. Y yo creo que es efectivamente así, que pasó Guzmán, que pasó Batakis, que ahora está Massa, y que finalmente todos se atuvieron con bastante fidelidad al programa del Fondo Monetario. Claro. Guido, vos decías hace un ratito que en un momento el gobierno tuvo un superávit importante, ¿no? Hablamos de 2020, 2021, incluso la pandemia, en lo que empeoró también le permitió, digamos, ese colchón. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Ujú, Porque tanto lo hemos criticado al gobierno de Macri por financiar la fuga de capitales y cómo se fugó el préstamo entero del FMI, y acá también tuvimos, no me acuerdo ahora el dato, pero cerca de un 35.000 millones ujú, de dólares de superávit comercial a lo largo del gobierno de Alberto, y hoy vemos una situación eh, del Banco Central inédita en los últimos años respecto de la escasez de divisas, de reservas, y ya está prácticamente en un terreno inédito también de reservas negativas netas. ujú, Entonces, la gran pregunta es dónde fue a parar eso. Lo cierto es que se importó y se dieron permisos de importación muy, muy altos. Lo cierto es que se permitió durante buena parte del gobierno del Frente de Todos el pago de deudas comerciales de las sucursales argentinas a sus casas matrices, que finalmente ahí muchas veces se escondían detrás de triangulaciones sobre facturación y giros de utilidades y distintas cuestiones, y tuvimos un presidente del Banco Central con una política muy, muy laxa, todo un gobierno al Frente de Todos que miraba para el costado mientras eso ocurría, y ahora nos encontramos que la mala cosecha expuso ese problema, que es un problema que nobleza obliga y modestia aparte, yo vengo denunciando desde hace muchísimos años. Cuando ocurría in situ, se veía que el gobierno estaba dejando que se le vayan las reservas, y ahora, bueno, como decía, una mala cosecha expuso esos 3 años de una mala política previa. ujú, ujú. Bueno, te quiero preguntar por un último elemento que parece que no se toca en un punto, digo, no se toca para retornarlo a un punto de cero, que es el problema de las tasas de interés, ¿no? Con el que parece que, bueno, hay un negocio enorme detrás de eso, que bueno, que es lo que contiene al dólar, que no se contiene, por otro lado, porque ha habido una devaluación en el último término, porque los dólares paralelos, digamos, son una especie de devaluación a término, porque también son los dólares que por ahí se toman de referencia para muchas cosas, no así para el salario, pero digo, para otras cosas sí. ¿Qué pensás que puede hacer el gobierno con esto de acá, si este gobierno renueva o si asume uno nuevo? Bueno, en principio el fondo es muy explícito respecto de qué puede y qué no puede hacer el gobierno con la tasa de Ujú, interés, porque en el acuerdo que se publicó el día de ayer se habla de la necesidad de sostener tasas de interés reales positivas. ujú, ¿Qué quiere decir eso? Una tasa de interés que le gana a la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el crédito va a encarecerse, ujú, o ya está muy caro y que va a continuar de esta manera, y eso tiene un efecto muy recesivo para la economía. ¿Por qué? Y porque si yo tengo que pedir guita para comprar una máquina, o si yo tengo que pedir guita para hacer un emprendimiento o lo que sea, para que termina generando más actividad económica, bueno, me van a cobrar una fortuna por eso. Y al mismo tiempo, si yo soy un consumidor y me ahorré unos mangos y digo, bueno, ¿qué hago? Me compro algo? ¿Me voy a gastar la guita que junté? ¿O lo voy a poner en un plazo fijo que me rinde más que la inflación? Y bueno, me voy a ver más tentado con una tasa de interés más alta a dejar esos ahorros que tanto me costaron juntar eh, dentro del banco. Entonces, lo que vamos es a una Argentina cada vez más recesiva, como decía al principio de la nota, para mí también a una Argentina cada vez más inflacionaria, y la combinación de esos dos factores puede ser verdaderamente explosivo, ujú, porque finalmente quienes más sufren la inflación son los sectores más empobrecidos, quienes más sufren la recesión. Te imaginas que si un empresario que tiene algunos trabajadores en blanco y otros trabajadores o no registrados o bajo el régimen del monotributo, va a tender a ajustar por ese lado. ujú, Nosotros hoy tenemos un nivel de desempleo en la Argentina muy bajo, con un nivel de salario que también es muy ujú, bajo, y en caso en que entremos finalmente en una recesión, como todo indica que vamos camino a entrar, seguramente se ajuste por el nivel de empleo. ujú. Y entonces sabés que
quienes menos tienen y quienes tienen una contratación más precaria van a tender a ser quienes primero sean expulsados del mercado laboral y seguramente ese caldo social que se vive en el Gran Rosario, que se vive en el Gran Buenos Aires y que se vive en tantos lugares de la Argentina, yo creo que va a tender a empeorar. Entonces creo que en definitiva, como dice Patricia Bullrich, eh, el futuro del próximo gobierno se va a dirimir en las calles, ya sea rechazando esos nuevos ajustes, rechazando esas reformas estructurales o validándolas. Pero me parece que más que en el Congreso, más que en una votación en donde finalmente ganará uno o el otro, con un planteo similar, para no decir son lo mismo, porque no lo son, pero con un planteo económico similar, bueno, se dirimirá en otro lado. Te hago la última, Guido, así muy breve, porque lo mencionaste recién en tu respuesta. Es llamativo cuando se mira con detenimiento los pasos que va siguiendo la cartera de Economía, el equipo de Massa, porque si bien es cierto que por un lado el esquema que le plantea el Fondo Monetario para achicar la inflación pasa por la recesión, efectivamente, digamos, le pide que achique la brecha cambiaria, que unifique el tipo de cambio, que introduzca una devaluación, que acelere el ritmo de la devaluación, pero al mismo tiempo se observan movimientos que contrastan con el fenómeno recesivo, sobre todo si uno mira el informe que salió de INDEC en la semana respecto a la actividad comercial argentina, y nota que Argentina tiene un déficit muy grande y que lo está llevando a niveles inéditos también en la balanza de pagos con sus principales socios comerciales, que son Brasil y China. Particularmente con Brasil está llegando a un nivel de endeudamiento también muy grande, donde se le está dando a cuenta muchos productos, sobre todo vinculados a la industria automotriz, muchos productos para la importación, y lo propio China también con la industria manufacturera. El saldo de importación, el déficit comercial con esos dos países es muy grande, y pareciera que el equipo de Massa, digamos, habilita esas posibilidades, da curso a esas posibilidades comerciales para que los productores locales puedan seguir trayendo insumos para seguir produciendo. Digo, esa decisión va en un sentido opuesto a la idea de estimular de algún modo la recesión. Eso es lo que yo no termino de comprender, cómo hay dos movimientos tan contrastantes. No sé si me lo podés explicar, porque realmente miro los informes de INDEC y no logro entender cómo se explica ese fenómeno, o cuál es la política del gobierno, por lo menos de cara a las elecciones. Mira, me parece que particularmente en lo que tiene que ver con la CIRA y las habilitaciones a las importaciones, el gobierno se ha metido en un berenjenal enorme, porque no hay una política estratégica respecto de qué se aprueba y qué no se aprueba. Parece ser aleatorio, hay muchos rumores respecto de que finalmente más que con lo aleatorio tiene que ver con lo arbitrario y con quién termina eh, teniendo un contacto y adornando más a uno o a otro. Y efectivamente, como vos decís, estamos en un nivel de importación muy alto, y sin embargo son muchísimos los casos que yo escucho de empresarios que dicen no puedo importar un insumo que es absolutamente necesario para mí para producir. Entonces ahí hay una política, me parece, muy improvisada de parte del gobierno respecto de qué se aprueba y qué no se aprueba para importar. Y por otro lado, en general, no sé, Patricio, si vos sos economista, pero seguro que tenés un manejo fluido del tema. eh, en general, no todas las políticas van en el mismo sentido. Hay una política que va en un sentido más fuerte, que es la que rige en general eh, el plan económico, y después otras políticas que tienden a morigerar, a contener un poquito los efectos de esa política primaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, la contradicción, por decirlo de alguna manera, existe siempre en todos los planes económicos, porque de Claro, lo claro. contrario, un Massa ministro de Economía no podría convivir nunca con un Massa candidato. Ya tenemos los problemas de la doble función, con un 115% de inflación, con un acuerdo con el Fondo Monetario que, como decía, para un sector del establishment, por ejemplo, Massa se puede jactar y decir, ¿vieron que yo tenía peso en la política de Estados Unidos? ¿Vieron que yo tenía banca en el fondo? Y para todo un sector eso va a ser una señal positiva. Pero después, cuando veamos que la inflación se recrudece, cuando veamos que la recesión empieza a imponerse en la realidad económica argentina,
bueno, ese mismo Massa candidato va a ser la cara visible del padecimiento creciente de toda una cantidad de la ciudadanía argentina. Entonces, me parece que ahí la doble función va también a entrar en contradicción y habrá que ver qué termina pesando más. Guido, te agradecemos este tiempo, que fue bastante, pero era interesante, como te decía, desenmarañar un poquito de qué se trataba este nuevo acuerdo, algunas de las cuestiones políticas, y aparte porque te hicimos perder el partido de Boca, yo sé que, que hay un fanatismo ahí, pero bueno, tuve una buena noticia porque ganó 2-0 Boca, le ganó a Independiente recién. Lo tengo de fondo. Ah, lo tenés Lo de tengo. fondo, bueno. Bueno, así que bueno, te agradecemos este tiempo porque bueno, es un tema interesante y esperamos tenerte de acá a poco tiempo porque inclusive después del 13 será otro, no sé si otro cantar, pero sí puede variar la situación, digamos, después de lo que pase de estas elecciones de las PASO de acá al 13 de agosto que está muy próximo, ¿no? Seguro que sí, y como dice Maslatón, seguiremos de cerca los acontecimientos, no sé cómo es la frase, Algo pero así, algo así. La más lo conocida vamos es a seguir Proceda, ¿viste? y Pero... lo analizamos juntos. Dale, dale. Muchas gracias, Guido. Un abrazo. Pasaba con nosotros Guido Lapa, decíamos economista, magíster en finanzas, docente de la UBA, pero aparte un análisis de la economía distinto. Digo, era interesante tenerlo porque no se trataba de esto, bueno, lo decía recién Patricio, no se trata de ese análisis de consenso de los economistas que hay siempre, que parece que la variable siempre es cómo los trabajadores pagamos o somos el pato de la boda de una de las situaciones, de las distintas situaciones que vive muchas veces el país. Nos vamos a un corte pequeño y ya volvemos con más Desde Lejos No Se Ve, acá por Radio Box.